11:19 de la noche, 11:19 de la noche del día eso, viernes 12 de julio. Viernes 12 de julio y cumplo, ¿qué? 2 meses, desde el pasado 12 de mayo, que se me dio la orden se me dio la orden de que era mi turno. Y desde el 12 de mayo nos hemos enfocado con más fuerza en compartir todo el conocimiento y entendimiento y revelación que se nos ha dado. Y pues bueno, no es casualidad, yo estaba meditando, sí, hace 2 meses, sí, 12 de mayo, por medio de Héctor Pérez, se me da la instrucción de que era mi turno. Y pues bueno, desde esa fecha prácticamente no hemos descansado y estoy muy cansado. Entonces hoy cumplimos 2 meses. Sí, el número 2, últimamente lo he visto repetitivamente. Entiendo que es importante. Sí, porque tanto el video que yo compartí de Luis Antonio no sé qué, sí, que habla acerca de cómo subliminalmente, claro, todo es subliminal, sí, estas entidades viajan de su dimensión o de su mundo al nuestro. Y curiosamente en uno de los diálogos, voy a tener que agregarlo, sí, dicen, ¿quién quería la Tierra? Y pues nadie quiere ir, ¿no? Y una dice, tenemos 200 años que no vamos a la Tierra. A mí me llamó la atención, ¿por qué? Porque ese argumento es el mismo argumento que utiliza Aldo Quevedo, sí, el anime Fire Fox, donde hace 200 años, así está el intro, sí, o el trailer de ese anime Fire Fox que se inauguró o se estrenó el pasado 5 de julio, un día después que inició el mes de Tamuz. El mes de Tamuz inició el 4 de julio. El mes de Tamuz es el mes del anticristo, o es el mes del tiempo de aflicción para Jacob. Entonces, como dice, es el mes de los tres semanas del 17 de Tamuz. Sí, 17 de ayuno de Tamuz coincide este año con la fecha altamente profética de un espiritista llamado Chico Javier, el próximo 20 de julio, donde todo coincide y ellos dicen que va a haber un contacto extraterrestre. Y para los que no tienen conocimiento de los libros de Enoch, obviamente le va a parecer un disparate, pero para nosotros que estudiamos los libros de Enoch, donde te habla en el capítulo 10 que después de 70 generaciones van a ser liberados los Nephilims, sí, que eso está vinculado, ligado con el libro Apocalipsis 9 y los 3 días de oscuridad, sí, donde prácticamente Dios va a separar el trigo de la cizaña utilizando precisamente a los demonios que van a salir de los abismos. O sea, Dios no se va a tomar la molestia de mandar a sus ángeles. Si va a mandar a sus ángeles a proteger los suyos, pero Dios va a permitir, conforme enseña el libro de No, capítulo 10, 9, 11, versículo 9 al 11, Dios va a permitir que los propios demonios se lleven a los que son de Él. ¿Sí? Entonces todos aquellos que no están bajo la cobertura de Dios le pertenecen al diablo. Entonces Dios va a limpiar la iglesia separando el trigo de la cizaña por medio de las aperturas dimensionales o de los abismos dentro de los 3 días de oscuridad, que es la señal que Jesús le dio a los fariseos cuando le demandaron señal, y es la señal de Jonás. Bueno, es mucha información, sí, pero bueno, voy a cumplir con, con este tema. Sí, a ver, vamos a ver. Saludo desde México. El mensaje dice así, mensaje de advertencia de terremoto para México. La mujer dormida, o mujer blanca en náhuatl. El volcán Iztaccíhuatl despertará. ¿Dónde? En la cordillera de eje neovolcánico. Sí. Y aquí puse abajo, cordillera de los Andes, eclipse total solar en Chile, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el pasado 4 de julio, bueno, antes de hacer un paréntesis, sí, todo esto empezó hoy
a las 3 de la madrugada, cuando me desperté, bueno, a ver, ahí. Todo esto empezó porque a las 3 de la madrugada me levanté. Sí, bueno, los que andamos en los asuntos de Dios sabemos que que quien nos levanta es el Espíritu Santo. Y bueno, me levanté a las 3 de la mañana, me levantó a las 3 de la mañana y escuché muy suavemente en mi mente dos palabras. Y esas dos palabras eran Terremoto 2020. Entonces fue muy suave la voz que escuché. Sí, cuando digo voz no quiere decir que alguien me habló, no, sino que en mi mente aparecieron esas dos palabras, Terremoto 2020. Y fue tan suave, así que yo dudé en compartirlo. ¿Qué pasa, mi amor? No, hay huevo. Ah, ok, mi amor. Aquí va a venir. Sí, mi vida, sí, mi amor. Entonces, dudé en compartirlo, pero bueno, hice la publicación y puse Terremoto 2020, fue lo que escuché. Bueno, y ya al escudriñar, sí, para aquellos que han leído el libro de Rebecca Brown, Él vino a dar libertad a los cautivos. Perdón, estoy muy cansado, ayer no dormí nada. Ayer no dormí nada, o sea, no dormí. Y en la mañana tuve que trabajar, entonces ando con sueño, por eso se me hizo raro que a las 3 de la mañana me levantara. ¿Por qué? Porque estaba muy cansado. Entonces yo entendí que era importante, justamente a las 3 de la mañana, que tiene que ver a las 3 de la mañana, pues las 3 de la mañana tiene que ver con la señal de Jonás. Sí, la muerte de Jesús. Entonces, a la hora de investigar el terremoto 2020, dentro de todas mis publicaciones empezó a salir, a fluir información. Sí, donde si tú buscas en internet, sí, está profetizado un gran terremoto mundial en el próximo año 2020. Sí, y del año 2020 es altamente profético porque en uno de mis estudios, sí, 7 años después que apareció el cometa Aison en Hanukkah, dentro de la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces, cuando dice la fiesta de las luces, la Biblia enseña que Dios es el Padre de las luces, pero te está hablando subliminalmente, ¿sí?, de las luces que están apareciendo en el mundo, incluso aparecieron durante el eclipse total solar en Chile, sí, y que esas luces no son más que orbes o demonios manifestados en luz. Lo que enseña la Biblia, que aún Lucifer se hace pasar por un ángel de luz. Entonces el hecho de que el cometa Aison pasara en el 2013 dentro de la fiesta de Hanukkah, te está diciendo subliminalmente, sí, que 7 años después, 2020, esas luces u ovnis o extraterrestres o ángeles caídos se iban a hacer manifiestos en el año ¿qué? 2020. Entonces, nosotros estamos desarrollando, sí, estamos dando seguimiento, sí, conforme enseña la Biblia y los demás libros, sobre todo los libros de Enoch, sí, estamos dando seguimiento y estamos desarrollando en base a los tiempos y calendarios de Dios, o Moadim, fiestas, sí, lo que está profetizado en la Biblia. Obviamente esta información no lo va a enseñar nunca una iglesia o un pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia está limitada a los 66 libros de la Biblia. La única razón por la cual nosotros estamos ahorita compartiendo esta información, primero es porque estamos obligados. Al menos en mi caso, si yo pudiera, no anduviera publicando información y me dedicara solo a trabajar. Pero por ahí se dice que la sabiduría es una maldición. ¿Por qué? Porque te absorbe y tienes que compartirla. Una vez teniendo sabiduría, pareciera una maldición. ¿Por qué? Porque tienes que compartirlo. Entonces, la única razón por la cual esta información no la vas a escuchar dentro de la iglesia y no vas a saber en qué tiempo estás, es porque nosotros estudiamos los libros que menciona la Biblia y uno de ellos es los libros de Enoch, son varios. Entonces, nosotros estamos dando seguimiento, sí,
a lo que enseña la Biblia, al finalizar los 6000 años o 120 jubileos y cumplir Israel 70 años como nación y cumplirse 500 años del protestantismo, ¿sí? Entonces, nunca vas a escuchar esta información dentro de la iglesia porque la iglesia está limitada nada más a los 66 libros del canon de Constantino y están sujetas al Concilio Mundial de Iglesias. Por lo consiguiente, esta información jamás te lo van a decir o revelar tu pastor. Puedes hacer una prueba, sí, preguntándole a tu pastor cuándo viene Jesús. Sí, o si te puede desglosar sí, en qué tiempo estamos proféticamente. Jamás te va a poder responder. Entonces, volviendo al principio, si hoy a las 3 de la mañana me desperté o se me despertó con dos palabras en mi mente que decían terremoto 2020. Al escudriñar esa palabra y sacar o compartir información de mi Facebook que yo tenía ya registrado, sí, te mandaba directamente a una profecía de un terremoto a nivel mundial para el año 2020. Entonces, no solamente nosotros lo escudriñamos bajo nuestros estudios, sino también ya los científicos lo han asegurado y han puesto la fecha y el grado o la intensidad. Entonces no es algo nada más que está sujeto o que nada más el pueblo de Dios lo está diciendo, no, sino que ya científicamente lo están también anunciando. Incluso hay una película llamada así Terremoto 2020 que están filmando en México. Por ahí compartí la publicación. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Nos llevó a dos cosas importantes. Uno, sí, es el gran terremoto, sí, profetizado para el año 2020. Que eso tiene que ver, después de analizar y meditar toda la información, deducimos que la única razón por la cual Dios va a mandar el terremoto en el 2020, por llamarlo así, es por causa de la aparición de los ángeles caídos, sí, a la Tierra, o por medio de lo que se conoce en el mundo como contacto extraterrestre. Entonces, nosotros ya dijimos anteriormente que una vez que apareció Jared Kushner, el 27-28 de junio, con su Tratado de Paz y Seguridad de Medio Oriente, sí, y nosotros, aquí compartí el enlace del video donde yo dije, sí, donde se me dio confirmación que Jared Kushner, el pasado 28 de junio, sí, era y es el anticristo. Entonces, al aparecer Jared Kushner, figura del anticristo, se empiezan a aparecer o a mostrar o a manifestar los demás anticristos. Muchos cristianos creen y piensan y se engañan y están confundidos que el anticristo es una persona y no, señores. Sí, cuando la Biblia enseña que en Ezequiel, si no me recuerdo, querubín gran protector, si la palabra utilizada ahí es querubín, querubín es plural, ¿sí? Que quiere decir ángeles, no, no así la palabra querub o querop, ¿sí? Querub significa ángel, un solo ángel, pero cuando utiliza la Biblia la palabra querubín, te está hablando de varios anticristos. Entonces no es nada más un anticristo, son varios. Sí, entonces el hecho de que haya aparecido Jared Kushner pasado 27-28 de junio, al finalizar la fiesta de San Juan el Bautista, la falsa fiesta patronal de San Juan el Bautista, sí, se celebró 25, 26, 27 o 24, 25, 26 de junio. Nosotros sabemos que es falsa, ¿por qué? Porque conforme enseña el Evangelio del Niño de la Infancia, Juan el Bautista nació el 5 de junio. 5 de junio. Entonces, nosotros, por revelación y por todos nuestros estudios, supimos que Jared Kushner, al presentarse con su Tratado de Paz y Seguridad, sí, en el Medio Oriente, en la fecha 27-28 de junio, él es el anticristo. Entonces, al aparecer Jared Kushner, sí se empieza a desvelar toda la agenda Illuminati o la agenda OVNI o la agenda extraterrestre o lo que se conoce en la Biblia como Apocalipsis 9. Y lo que se conoce en Hollywood como invasión extraterrestre.
Alan. Entonces, ok. Entonces, en el día 1 de junio, ahí, ok, ahí. El pasado 1 de junio hice 3 publicaciones. Y el pasado 1 de junio, cuando yo hice las 3 publicaciones, en una de ellas dije que en qué tiempo estábamos conforme a la Biblia. Y conforme a la Biblia estábamos en Apocalipsis 8:7. Entonces, al aparecer Jared Kushner, se activa Apocalipsis 8:8, que es, sí, te habla de caída de asteroides, o caída de ángeles o la llegada o la invasión de los ángeles caídos a la tierra. Apocalipsis 8:8, y con ellos viene la guerra, porque un asteroide o un misil, sí, están relacionados. Y por ahí Facebook me borró un video donde se veía, sí, literal, una batalla en los cielos, donde aparentemente, sí, baterías de misiles interceptaban a otros misiles, sí, en los aires, y resulta que no eran misiles, sino era una auténtica batalla en los cielos, donde se manifestaba esa batalla en los cielos como si fueran misiles interviniendo a otros. Entonces ese video me lo eliminaron de Facebook, pero logré hacer unas fotos de capturas o capturas de pantalla y lo compartí. El mensaje como quiera o la revelación como quiera se me dio, y eso es lo que compartí. Si ustedes ven dentro de la guerra que está por desarrollarse, si ven luces en el cielo contendiendo entre sí y estallando como si fueran misiles, sí, con movimientos erráticos que un misil o una nave no puede hacer, ténganlo por seguro que esa es una batalla en el cielo, y la Biblia lo enseña. Son batallas literales en el cielo de ángeles de Dios con ángeles caídos. Entonces la guerra mundial se va a desarrollar tanto en la tierra con los hombres como en los cielos con los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo. Entonces, tema delicado, muy profundo, pero entendí por qué razón sí, se me había eliminado ese video. Sí, y no lo he investigado, no lo he indagado, pero lo quise rastrear y no se pudo. Pero bueno, como quiera la revelación y el entendimiento me llegó, y es lo que compartí. Sí, ¿por qué? Porque se están viendo luces, no es el único caso, sino se están viendo luces suspendidas, y se vieron durante el eclipse total solar en Chile, luces suspendidas en los aires, y muchos, por ahí compartí un video, creían que era un asteroide cayendo, y no se movía, estaba ahí y después desapareció, una hora después desapareció en Colombia. Ya me acordé, gracias a Dios. Entonces, ¿qué representa el hecho de que el cometa Ison pasara en el 2013 y justamente dentro de las fiestas de Hanukkah, que representa o significa las fiestas de las luces, te están dando a entender que esas luces que están apareciendo ahora, al finalizar los 120 jubileos y a cumplir Israel 70 años como generación, sí, y viniendo los juicios, esas luces sí representan la fiesta de Hanukkah. Lo que te estaba anunciando el cometa Ison era la aparición de los anticristos o de los ángeles caídos en la tierra. Esas son las luces. Entonces, voy a enfocarme no en el terremoto mundial profetizado para el 2020, porque el terremoto mundial profetizado para el 2020 es muy extenso, pero nosotros comprendimos que Dios va a mandar ese terremoto mundial en el 2020, porque ya para ese entonces entendemos nosotros que la agenda, sí, o contacto extraterrestre va a estar en desarrollo, o sea que vamos a estar siendo invadidos. O sea, yo entiendo, sí, porque no tiene mucho sentido que Dios mande un gran terremoto a nivel mundial. Sí, con los terremotos que estamos teniendo regionalmente es más que suficiente para que la gente entienda, sí, que vienen los juicios de Dios. Entonces no tiene mucho sentido, sí, ¿por qué Dios va a mandar un terremoto mundial? O sea, no tiene mucho sentido sin la agenda extraterrestre, sí, o Apocalipsis 12. Entonces cuando tú ya entiendes, sí, y tienes conocimiento de lo que enseña los libros de Enoch, capítulo 10, versículos 9 al 11, sí,
que los Nefilim, sí, o los ángeles caídos van a hacerse presentes al finalizar los 70 aniversario o 70 años de Israel como nación. Entonces, cuando tú ya tienes ese conocimiento y comprendes que va a venir una invasión, sí, demoníaca, Apocalipsis 12, a la tierra, entonces tú ya tienes y comprendes lo que enseña la Biblia, sí, cuando dijo Jesús que los tiempos iban a ser como los tiempos de Noé, sí, donde los ángeles se mezclaban con las hijas de los hombres, sí, entonces tú cuando ya tienes ese conocimiento, sí, ya comprendes por qué razón es que Dios va a mandar, sí, ese gran terremoto. ¿Por qué? Porque prácticamente vamos a estar, sí, siendo invadidos. Pero, pero hoy no voy a hablar de eso. Voy a enfocarme nada más en lo que hoy deducimos. Sí, y vamos a dar voz de alerta para que el pueblo de México, sí, comprenda que hoy recibimos entendimiento, sí, y revelación de que el hecho que nosotros hayamos anunciado, sí, por medio del sueño de la hermana Karin Roque el pasado 2 de julio, sí, y bajo interpretación del sueño y de estudio que yo hice, sí, el hecho de que nosotros anunciáramos el pasado 2 de julio, sí, de que iba a temblar en Estados Unidos desde la falla de San Andrés o de California hasta la cordillera de los Andes, o sea, prácticamente todo el Pacífico, sí, y que el 4 de julio, tal como lo dijimos en nuestro video, sí, al descodificar el mensaje subliminal publicitario de las tiendas Walmart, sí, que tenía cubiertamente la fecha 4 de julio, sí, eh, hoy al escudriñar, sí, esa palabra terremoto 2020, nos enteramos, nos informamos por medio de un video donde un ángel se le aparece a un niño, sí, Gabriel, sí, menciona también a Juan, donde le revela una fecha, 13 de enero, y esa fecha 13 de enero te conecta con la profecía o el mensaje de la hermana Mónica Gómez Loya, que hizo precisamente el 13 de enero, donde la hermana Mónica Gómez Loya anuncia un terremoto para México, ¿sí? Ese mensaje está fechado el día 13 de enero. Entonces, ella dice, la mamá de este niño, comparte algo importante y comparte una fecha. La fecha, ella comenta que el 27 y 28 de julio, ¿sí? Aquí lo puse, va a despertar, ¿sí? El volcán Iztaccíhuatl. Se conoce en México como la mujer dormida, ¿sí? Y por ahí hay una leyenda, ¿sí? Del volcán Popocatépetl con el volcán Iztaccíhuatl o la mujer dormida, donde hace alusión o simbolismo a la venida de Jesús, ¿sí? Todo está relacionado. Entonces, nosotros al comprender eso, o sea, al meditar qué representa la fecha, porque nosotros sabemos que las fechas no son fechas, sino que no necesariamente son fechas, sino que son códigos. Pero al acordarnos, y por eso lo metí aquí, de que justamente la fecha 27 y 28 de julio fue la fecha, sí, en que se presentó Jared Kushner con su Tratado de Paz y Seguridad en Medio Oriente. ¿Cuándo se presentó? El día 27 y 28. Y justamente este día, ese mismo día, 27 y 28, pero de julio, anunció esta mujer, sí, de que iba a despertar el volcán Popocatépetl, el volcán, sí, Iztaccíhuatl, el que está al lado del volcán Popocatépetl. Entonces nosotros nos pusimos a meditar. ¿Por qué? Porque no es casualidad. ¿Por qué? Porque los números son códigos. Sí, por ejemplo, hoy cumplo 12 días, perdón, 2 meses, sí, justamente hoy, 12 de julio, sí, 2 meses antes, el 12 de mayo, sí, se me dio a mí la orden de que ya era mi tiempo y que necesitaba hablar. Entonces, 2 meses después, sí, hoy, justamente 12 de mayo, entrego esta revelación. Entonces, las fechas o números no están dados al azar. Sí, por ejemplo, sí, al cumplir 32 años, México, sí, de aniversario de haber temblado, volvió a temblar. Sí, entonces, nada es casualidad. Entonces, al meditar la fecha 27 y 28 de julio, que menciona esta mujer que se le entregó a su hijo por revelación, el ángel Gabriel, anunciándole que iba a entrar, sí, o iba a despertar el volcán Iztaccíhuatl o la mujer dormida, conocida en México así.
Entonces nosotros comprendimos, sí, que estaba vinculado o ligado con un anticristo, con Jared Kushner. Sí, entonces, si ya apareció el anticristo Jared Kushner, tiene mucha relación y sentido que este volcán, sí, conocido en México como la mujer dormida, despierte. Y aquí voy a algo muy importante. Aldo Quevedo. Sí, antier compartí un video donde se muestran titanes o se muestran volcanes o se muestran cerros con figuras humanas. Sí, esto tú no lo vas a poder comprender si no tienes el conocimiento de lo que enseñan los libros, el libro de los jubileos. Por ejemplo, el libro de los jubileos enseña, sí, que no solamente las mujeres parieron gigantes en los días de Noé, sino que el libro de los jubileos te habla, sí, que también procrearon gigantes, titanes y jayanes, y que estos se hacían la guerra entre sí. Un titán contendía con un gigante con un jayán con el género humano, y todos estaban en guerra. Entonces los titanes no es mitología, los titanes existieron. Entonces, ese video que yo comparto, Aldo, sí, me vino la revelación y te dije, ¿sabes qué? Esto está tremendo, ¿por qué? Porque en la película, sí, Noé 2014 o 2015, no me acuerdo bien, cuando bajan los ángeles caídos en forma de asteroides, sí, llegan a la Tierra y se mezclan con el lodo y ellos salen o se manifiestan o se dejan ver, sí, a la Tierra en forma de gigantes de piedra. Entonces a mí me llegó el entendimiento de que esas grandes o colosales o titánicas estructuras con forma humana, por ejemplo que está en Machu Picchu en Perú, sí, o en Venezuela, en Mérida, Venezuela, la hermana Yajaira me dijo que está el titán con forma, en forma humana de indio, sí. Entonces cuando tú tienes conocimiento de que anteriormente, sí, esta tierra también fue juzgada por fuego, sí, por eso se dice que de los tiestos de la tierra, sí, Dios creó al hombre. Sí, y por esa razón Adán tenía su color rojizo. Esto lo dice el apóstol Rafael Ramírez con el video Códigos Espirituales que dio en Apure, Venezuela. Entonces él enseña, sí, que de los tiestos de la tierra Dios creó al hombre, a Adán. Entonces él comenta, sí, que para que Adán tuviera el color rojizo es porque la tierra pasó por un juicio por fuego. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento de lo que pasó con el volcán Pompeya, sí, donde prácticamente sí, las personas quedaron petrificadas, sí, dormidas, muchos los agarró dormidos. Sí, cuando tú tienes ese entendimiento, entonces tú ya ves que tiene relación. ¿Por qué razón esos titanes prácticamente quedaron petrificados, sí, en esa posición? Entonces la mujer dormida para nosotros representa un titán, sí, y un titán es un anticristo, conforme enseña el libro de los jubileos. Entonces ya todo empieza a tener forma bajo ese conocimiento. Si tienes ese conocimiento que enseña el libro de los jubileos, donde existieron titanes, además de gigantes y jayanes, entonces podrás comprender el significado o el mensaje que el ángel Gabriel le entregó, si no mal recuerdo, a este niño, sí, de donde yo puse aquí el enlace, y le dio la fecha, 27-28 de julio, sí, que iba a despertar la mujer dormida, Iztaccíhuatl. No estamos diciendo, y tengo que aclararlo, sí, de que la fecha 27-28 de julio próximo va a despertar el volcán Iztaccíhuatl. No estamos diciendo eso. Estamos explicando que tiene relación con la fecha de aparición de Jared Kushner con su Tratado de Paz y Seguridad. Sí, justamente el pasado 27 y 28, pero de junio, en Medio Oriente. Y también tiene relación, sí, que al finalizar Israel 70 años como nación, aparece Jared Kushner. Sí, y que el pasado 22-23 de septiembre de 2017 apareció en los cielos la señal de Apocalipsis 2. Entonces nosotros tener ese conocimiento, sí, entendemos la importancia de que nosotros hagamos este live advirtiendo al pueblo de México
a que se prepare. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, hasta ayer, sí, nada más no se habían registrados, no de la manera que ahorita se está haciendo dentro de la capital de México. ¿A qué voy con todo esto? Sí, que si se empiezan a registrar temblores dentro de la cordillera, sí, neovolcánica, sí, o donde está el volcán Popocatépetl y la Mujer Dormida, entonces México, prepárate. ¿Por qué? Porque lo que viene es el cumplimiento de esta profecía. Sí, donde no solamente el volcán Popocatépetl va a hacer erupción, sino que también, sí, el pueblo de México debe prepararse para cuando este volcán Iztaccíhuatl despierte. Sí, entonces al despertar los dos volcanes, sí, me imagino que la situación se va a poner más delicada. ¿Por qué? Porque yo ayer, el día 9 a la medianoche, para el día 10, hice un live, tomé una foto, sí, cargué el celular y luego hice un live anunciando que primero la luna había salido erráticamente del oeste al este, sí, y una hora después o a la una y tanto de la madrugada ya la luna había desaparecido. Entonces ese mismo movimiento que pasó el día 9 para 10 de este mes de julio, sí sucedió un mes antes. Por eso digo que todo es cíclico, como enseña la Biblia. Lo que pasó en el principio vuelve a suceder nuevamente. Sí, el 9 para 10 de junio o 10 para 11 de junio pasó lo mismo. Sí, a la medianoche, sí, la luna había salido erráticamente y después desapareció a la 1 de la mañana. Y por ahí está registrado, y la hermana Leti Espinosa de California, sí, me fue testigo, y entre los dos estuvimos cubriendo la nota. Sí, donde posteriormente apareció Júpiter con los 4 satélites pasando a la Tierra, y luego posteriormente vino la conjunción de Júpiter con Venus. Eso tiene su significado, sí, y representa el nacimiento, sí, de una estrella, en este caso de un anticristo. Y posteriormente el 27 para el 28 de junio, después de celebrarse la fiesta patronal de San Juan Bautista, apareció Jared Kushner con su tratado de paz y seguridad. Cuando tú ya tienes todo este conocimiento y sabiduría, ya empiezas a amarrar cabos. Un reino de poder está aquí. Entonces, el pasado 10 de julio hice un live, sí, y entrevisté a un muchacho que iba pasando por ahí por la calle. E hice un live donde mostré, sí, la posición o la órbita o ruta correcta de la luna y el sol. Sí, y al hacer ese live, pues derribamos la falsa ciencia heliocentrista de la NASA, donde te hacen creer, sí, que existen otros planetas con vida, y te hacen creer que la Tierra es esférica. Yo les recomiendo que busquen en YouTube, sí, la palabra estereográfico, para que puedan comprenderlo mejor. Porque la Biblia enseña que ciertamente es circular la Tierra, pero está sobre un plano dimensional con 4 ángulos. O sea que la Tierra es plana con una cúpula. Y las estrellas o luminarias giran encima y debajo de la Tierra, conforme enseñan los libros de Enoch. Bueno, entonces ese video no es el tema. Ese video, sí, yo muestro la órbita correcta del Sol y la Luna ya en su posición correcta. Sí, el día 10 de julio hice un anuncio, sí, de que ese evento astronómico errático de la Luna y su desaparición estaba anunciando un terremoto, sí, por revelación para Estados Unidos y México. Hoy, sí, siendo las 11:53 de la noche del día viernes 12 de julio, sí, complemento esa información. Se nos ha dado entendimiento, sí, de que el terremoto que se anunció el día 10 de julio, hoy, 2 días después, 12 de julio, sí, estamos anunciando que México, prepárate, porque entendemos bajo revelación y estudio de que se va a activar o va a despertar otro volcán. ¿Cuál volcán? El que está al lado del volcán Popocatépetl. ¿Cuál? El volcán Iztaccíhuatl.
Entonces nosotros comprendemos, ¿sí?, de que se va a generar un terremoto y va este terremoto a provocar que ese volcán despierte. Y eso es señal, conforme enseña la leyenda, ¿sí?, que estamos al despertar. La mujer dormida o el volcán Iztaccíhuatl es señal de que al despertar ese volcán estamos en el fin de los tiempos. Es decir, que viene juicio. Y este video está vinculado con el siguiente video que voy a hacer después, que te habla del terremoto mundial 2020, ¿sí?, donde aparecen los demás anticristos, ¿sí? Y todo eso es muy pesado. Yo entiendo que lo voy a tener que abordar después del encuentro o contacto extraterrestre, o del próximo 17 de Tamuz, ¿sí?, o 20 de julio. Yo creo que después de esa fecha lo voy a tratar. ¿Por qué? Porque ayer, día 11, sí, no recuerdo cuando hice el video donde yo anunciaba que de la agenda, donde yo anunciaba, sí, que el día 17 de Tamuz, 20 de julio, calendario gregoriano, 17 de Tamuz, calendario hebreo, sí, es el cumplimiento, sí, de lo que enseñan los libros de Enoch, y que para que se cumpla lo que dice la Biblia, cuando dice, y cuando digan todos paz y seguridad, cuando dice la palabra todos, se está refiriendo también a los ángeles caídos. Entonces nosotros entendemos que viene una guerra, ¿sí? Viene una guerra. Hoy comprendemos mejor que esa guerra tiene que ver con una invasión o un plan de exterminio de parte de los ángeles caídos contra el hombre. Es lo que hoy estamos entendiendo. Y que por esa razón Dios va a mandar el terremoto a nivel mundial o a nivel global, sí, por causa de esa invasión demoníaca que enseña Apocalipsis 12. ¿Por qué? Porque si Dios no manda juicio, prácticamente seríamos exterminados. Es lo que entendemos. Pero no voy a hablar de eso. Hoy solamente, 12 de julio, voy a hablar de que México debe prepararse, sí, para el despertar de ese volcán que bajo revelación y estudio se nos ha mostrado, sí, donde la fecha 27 y 28 de julio tiene mucho que ver, y justamente son 8 días después del famoso y esperado contacto extraterrestre de parte de los espiritistas. Y aquí hago una llamada, sí, de advertencia, sí, para el pueblo cristiano, porque por ahí en su momento tuve una contienda con un espiritista llamado Alan Pérez Muñoz, donde Alan Pérez Muñoz, sí, andan repartiendo o divulgando los famosos rollos del Cordero, que esos rollos del Cordero a ellos les llega bajo revelación, según, sí, o bajo trance, sí, nosotros sabemos que es bajo posesión demoníaca, sí, donde ellos están enseñando o divulgando un evangelio distinto. Eso es anatema, donde ellos prácticamente están adorando a la Virgen que ellos llaman, la Virgen sería el equivalente a la Virgen María o la Virgen de Guadalupe o a Alfa y Omega. No recuerdo, pero ahí tengo toda esa información. Entonces, sí, lo importante de todo esto, el próximo 20 de julio, 17 de Tamuz, sí, es que la agenda, sí, anticristiana o espiritista, sí, se va a intensificar, porque ellos también van a aprovechar los juicios de Dios para andar divulgando esos evangelios o rollos del Cordero. Entonces, para el mundo o para el hombre natural que no tiene conocimiento, primero, de la Biblia, sí, y segundo, no tiene conocimiento de lo que enseñan los libros de Enoch referente a los Nefilim, sí, van a ser fácilmente confundidos, sí, por no tener conocimiento, sí. ¿Por qué? Porque estos espiritistas no van a andar divulgando esos rollos del Cordero como hombres naturales, no, sino que al ser espiritistas, el enemigo les va a dar potestad o poder,
sí, y sobre todo el poder de sanidad. Sí, entonces va a haber una confrontación de poderes entre espiritistas, entiendo yo, con nosotros los cristianos. Sí, bueno, nosotros sabemos, los que estamos divulgando esta información que incluye los libros de Enoch, sí tenemos otro rango, no solamente de entendimiento, sino de intimidad con Dios, por lo consiguiente el poder o manifestación de Dios es distinto. Dios no le da las joyas o las perlas a los cerdos. Entonces nosotros comprendemos muy bien a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces el mensaje de advertencia no solamente es para que el hombre natural o el pueblo de México se prepare para la activación de este volcán. ¿Sí? Entendemos, hermana Karin Roque, por el sueño que tuviste, donde se te reveló que desde la falla, por revelación desde California hasta la cordillera de los Andes, sí, va a llegar el gran terremoto. Nosotros entendemos entonces que todas las cordilleras que están desde California hasta la cordillera de los Andes, nosotros, o yo entiendo, de que todos los volcanes que están en esa ruta, sí, se van a activar. Entonces yo entiendo que no nada más el volcán Iztaccíhuatl se va a activar, sino que también se van a activar todos los demás volcanes que están en esa dirección o en las demás cordilleras. Entonces hoy, 12 de julio, siendo la medianoche, exactamente la medianoche, sí anuncio que el pueblo de México debe prepararse para los terremotos que se van a generar justamente en la cordillera donde están el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl. Sí, donde la fecha 27 y 28 de julio tiene mucho que ver. Sí, sabemos que las fechas no son fechas, sino son códigos, sí, pero en este caso coincide con la fecha 20 de julio, donde los espiritistas están haciendo sus convenciones y están esperando, incluso por ahí vi noticias que quieren invadir, sí, Roswell o el Área 51, quieren invadir el Área 51, por ahí leí entre las noticias, sí, para rescatar los supuestos alienígenas que tiene el gobierno americano y que ayer 11 de julio sí lo, lo exhibió públicamente, que ellos reconocen la existencia de los ovnis, donde también ellos reconocen que tienen a varios presos para investigación. Entonces ayer 11 de julio compartí aquí en mi Facebook, sí, unas fotos del periódico donde, sí, Estados Unidos o el secretario de Defensa, no recuerdo el nombre, sí reconoce la existencia primero de los ovnis, segundo que tiene presos y otro que están bajo investigación. Entonces se está corriendo la voz en Estados Unidos, sí, de que quieren entrar al Área 51 a rescatar a esos seres alienígenas. Imagínense ustedes eso. Y hablar del tema ovni, tendríamos que hablar, o tema extraterrestre, o ángeles caídos, Apocalipsis 12, tendríamos que hablar de la entrevista de Alexander Bachman al teniente coronel SC, ¿sí? Donde ahí muestra y enseña que a través de los cánticos o salmos, estos seres que sí existen y que confirma lo que dijo el día de ayer, 11 de julio, la Secretaría de Defensa, sí, en la entrevista que hizo Alexander Bachman al teniente coronel SC, él dice que los tiene, espérame hijo, espérame amor, que es el gobierno de Estados Unidos, sí, tiene encapsulados bajo un recipiente, por llamarlo así, construido con cristal y plomo. No sé qué tenga el plomo, pero evita el plomo, sí, que estos seres salgan. Sí, y que en la entrevista de Alexander Bachman al teniente coronel SC, él dice, sí, que estos seres, sí, llamados grises, bueno, de los que están metidos en esos asuntos, comprenderán que cuando les ponen los salmos o los cánticos
hechos en base a los salmos de la Biblia, estos seres implosionan su cuerpo, revientan. No así cuando le pones otra clase de música o alabanza o mantra. Sí, solamente generan, reaccionan de una manera como cuando alguien está poseído, o sea, demoníaco, que empiezan a caminar sobre las paredes y como tal y como está en la película El Exorcista. Sí, estos seres reaccionan ante los cánticos de los salmos que enseña la Biblia. Me estoy metiendo en la agenda ovni, pero bueno, creo que es importante. Y tendríamos también que hablar del testimonio de Joe Jordan, un ex ufólogo, sí, y de su libro Comunión No Santa, donde él dice que los ufólogos, los grandes ufólogos reconocidos, sí, nunca quisieron exhibir los registros donde las abducciones eran interrumpidas con el solo hecho de mencionar el nombre de Jesús, o Jesus Christ, o Jesucristo. Sí, los casos de abducción fueron interrumpidos al mencionar el nombre de Jesucristo, pero también está registrado que no todos los que decían el nombre de Jesucristo eran interrumpidos las abducciones. ¿Por qué? Porque Dios conoce sus ovejas. Sí, entonces, o sea, el nombre de Jesús no es un talismán, pues como muchos miembros de la nueva era hacen. Entonces, meternos al asunto, sí, de Apocalipsis 12 y la agenda ovni o Gaia o los rollos del Cordero, ¿sí? Es un asunto muy profundo y no es el caso y no es el tema y no es el tiempo. Nosotros desde el pasado 18 de junio anunciamos que la iglesia estaba haciendo una errática interpretación de las escrituras al decir que primero venía el arrebatamiento y luego la manifestación del hombre de pecado. Perdón, pero el hombre de pecado ya se apareció, ya se mostró, sí, con el Tratado de Paz y Seguridad del Medio Oriente el pasado 27-28 de junio. Sí, y que ahorita lo que estamos por ver es la manifestación de los demás anticristos, donde tiene que ver la fecha 20 de julio, sí, y dentro, que coincidentemente es dentro del calendario hebreo conocido como 17 de Tamuz, donde al conocer la edad en que María fue impregnada por medio del Espíritu Santo, sí, al saber o tener conocimiento que a la edad de 16 años María fue impregnada y por medio del Espíritu Santo y que a la edad de 17 años sí parió o dio a luz a Jesús, si nosotros comprendemos si el simbolismo de la fecha 17 de Tamuz. ¿Por qué? Porque Tamuz es un anticristo y 17 o el número 17 o 17 representa la edad en que María dio a luz a Jesús. Entonces, la sola fecha 17 de Tamuz nos está diciendo que es la fecha o día del nacimiento del anticristo. Como vives, no se bendecir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, ¿ok? Entonces, México, monitoreen los terremotos que se generen dentro de la cordillera, sí, del eje, no sé, aquí lo tengo. Ok, ay Dios. El eje, ok, voy a leerlo. Eje neovolcánico. Sí, el volcán Iztaccíhuatl está en la cordillera del eje neovolcánico y bueno, entendemos que todos los volcanes que están sobre las cordilleras, desde California hasta la cordillera de los Andes, se van a activar. Entonces México, prepárate, ¿por qué? Porque no solamente el volcán Popocatépetl va a entrar en erupción, sino que también se va a despertar, y tiene lógica y sentido, el volcán Iztaccíhuatl, que para nosotros, lo que tenemos conocimiento de los libros de Enoch, de los libros de jubileos, se está hablando de titanes. Entonces los titanes fueron anticristos. Entonces los volcanes representan a los anticristos. ¿Por qué? Porque están conectados con el inframundo. Entonces, bueno, este es el mensaje de advertencia.
Sí, este video está ligado con el video La Luna ha desaparecido en su órbita errática, anuncia fuerte terremoto en México y Estados Unidos. Este video está vinculado con el pasado video del 10 de julio, ¿sí? Donde hoy prácticamente estamos diciendo, sí, que presten atención al centro de México, al volcán Iztaccíhuatl. ¿Por qué? Porque se va a activar, es lo que entendemos. Bueno, es todo, hay mucho por hablar, pero vamos por partes. Como quiera, el pueblo de México, sí, y el pueblo de Dios en México, o sea, las iglesias están dormidas. Saludamos Girón Gisi, saludos Dominic, saludos Noemí, saludos Noemí y Viviana, saludos. Bueno, es todo. Siendo las 12:09 de la medianoche, nos despedimos desde México. Ay, ¿qué creen? Si la Biblia enseña que así como en el principio es en el final, tanto para Puerto Rico como para Quintana Roo, ¿cómo se llama ese lugar? Me adelanto, me estoy súper adelantando, pero bajo la lógica y entendimiento de la Biblia, cuando enseña que todo es cíclico y así como fue en el principio fue al final, si entonces Quintana Roo, sí, prepárense, o Mérida, prepárense, porque si en el principio los dinosaurios fueron destruidos conforme a la ciencia de este mundo por medio de 2 asteroides, entonces es lógico y tiene sentido que nuevamente vuelva a pasar lo mismo, ¿sí? Y tiene sentido por qué razón estoy aquí. Sí, porque así como se le ordenó a Efraín Rodríguez que no saliera de Puerto Rico, aún sabiendo y anunciando que iban a caer asteroides en Puerto Rico, lo mismo entiendo conmigo, ¿sí? Si Dios va a mandar juicio, sí, tiene sentido que Dios ya haya ubicado a su gente en los lugares, por eso dije hace rato en el video, de alto impacto de asteroides. Entonces, me adelanto y por algo lo estoy diciendo, Quintana Roo o Mérida, sí, prepárense, porque si así cayeron 2 asteroides, sí, y destruyeron a los dinosaurios, lo más lógico y sentido conforme se enseña en la Biblia es que eso se vuelva a repetir. Entonces, prepárense para lo que viene. Bendiciones. Hasta luego, desde México.